Tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Bet Midrash Sixte Cohen. Aquí estamos nosotros presencialmente en el Bet Midrash, tratando de, darle el color final a esta inquietante e intrigante Megillat Esther, donde obviamente estábamos estudiando ya en el capítulo 8 todos el escenario posterior, donde se trata no solamente de subrogar anular la decisión del exterminio de los judíos, Dios no lo permita, ya que eso resultaba imposible, y sino fundamentalmente la posibilidad de permitir a los judíos de defenderse a sí mismos. Por lo tanto, habíamos dicho que la realidad en la cual se encontraba el pueblo de Israel en la diáspora está como una sociedad paralizada y que no puede cambiar, ni a nivel raigal, ni a nivel de sus raíces, ni de su esencia. Por lo tanto, todo el tiempo que Israel vive en el exilio, está imposibilitado de poder cambiar las cosas desde su base, y delante del pueblo judío existen solamente soluciones parciales, ya sean personales o espaciales, de lugar. Y en este caso, todo ese proceso lo llamaba el Rab Ariel Teshuvah Meirá. La Teshuvah eventualmente por el temor que acontece frente a la amenaza de un Estado, de un gobierno o de un gobernador. Por lo tanto, decía el Rab que no podemos esperar de Megillat Esther a un tikkun, a que algo se pueda corregir en forma casi revolucionaria, a un tikkun ma'apejaní, sino solamente que a otro tipo de libros que puedan llegar a detener una desgracia que puede sobrevenir. Es decir, lo que el rabino explicaba la semana pasada era de que, lo que ofrece la diáspora son situaciones intermedias, cuando no parciales, como para poder resolver el antisemitismo vigente. ¿Cómo se hace para evitar una matanza intrasinagogal en los Estados Unidos? No sabemos. ¿Cómo se hace para evitar que el terrorismo islámico manejado por Irán, más la mano de obra desocupada de la Argentina, hagan el atentado contra la embajada o contra el edificio de la AMIA? Tampoco se sabe. Lo que hay es una respuesta parcial, una participación inicial masiva de la sociedad, para luego, obviamente, con el paso del tiempo, este año van a ser nada más y nada menos que ya no sé cuántos años de la AMIA, del año 94, imagínense ustedes, ya se van a cumplir 30 años, lamentablemente, y sin justicia ni verdad. Por lo tanto, eso es lo que puede tener la diáspora como garantía. Ahora bien, y esa es la Teshuvah Meirá, esa es la movilización que puede sentir el judío estando en la diáspora, de hacer un retorno a sus fuentes, un retorno a su judaísmo, obviamente, desde el punto de vista del temor. Así habíamos dicho, ¿no es cierto? Porque nos decíamos que los Jajamim entienden, de acuerdo a la Gemara de Yomá 86b, que delante del ser humano se abren dos caminos de Teshuvah. Decíamos un camino de Teshuvah por temor y otro camino de Teshuvah por amor. La Teshuvah común, quiere decir la Teshuvah que es del común denominador de la gente, es por el temor, y es una Teshuvah en la cual, nos explica la Gemara, existe un arrepentimiento sobre el pecado, y es la que le permite al ser humano a, a deshacerse de una u otra manera, o ocultarse o no ver esa carga del pasado, superar sus debilidades, neutralizar la gravedad de la situación que ha cometido y poder seguir avanzando. La teshuvá común, esta teshuvá por el pecado, por el temor, no se ocupa de lo que ocurrió y tampoco
no hace llevar la rueda hacia atrás, no tiene un tikkun kolel, no viene a corregir en forma integral el pasado, sino que hace una corrección de aquí en adelante por medio de una escritura de nuevos libros. Por lo tanto, le concede a esa realidad, Panim Ajerot, otro tipo de rostro, mejora eventualmente algo de todo lo que representa el escenario de nuestra sociedad y mundo, y la que será el decreto que estaba antes se anula, obviamente, lenta y progresivamente. Los sabios, y esto quisiera comentarles ahora, agregaron o describieron la acción de la Teshuvah por temor desde aquí en adelante. Dicen los Jajamín, Veafilu Rasha Gamur Kol Yamav Beasat Teshuvah Ba'acharona, Ein Maskirim Lo Shuv Rish'ov. La Gemara de Kiddushin en su hoja 40b dice, incluso la persona más malvada, que actuó con mayor maldad en este mundo e hizo Teshuvah al final de sus días, no se le menciona nunca más todo su mal obrar. Y entonces, así lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Segundo lugar, digamos, dice, Mahu Shemoshe Amar, no sé, Abon Bafesha Bejatá Benake. Dice, ¿qué es esto que cuando Moshe Rabbenu nos dice en los 13 atributos de compasión y piedad que tiene el Kadosh Baruj Hu, Hashem, Hashem, Keal Rahum Behanun, Elejapayim, Berafeset Bemet, no sé, Gesed Laarafim, no sé, Abon Bafesha Bejatá Benake. A Kadosh Baruj Hu transporta, no sé, carga con él Abón, la transgresión superintencional, Bafella, que es la criminalidad de la persona, obviamente, ok, la criminalidad de la persona en cuanto a su actitud malvada o el pecado, ven a qué quiere decir que también lo puede limpiar. Entonces dice Beomer, Beitbade Alab, Kol Abonot Bene Israel, Bet Kol Pishaem de Kol Hatutam. Cuando el Cohen Gadol hacía su accionar en el día de Yom Kippurim, decía Beit Badala, quiere decir con el Seir la Azazel, con ese cabrito que habría de transportar todos los pecados de Am Israel hacia el desierto. Que van Shayam Mitbadea la Zedonot de la Meradim, que Ilu Em Shegagot de Fanot. Dice el Midrash de Torat Kohanim, Midrash Sifra, Midrash Alajá de Baikra, dice que el Cohen Gadol a veces confesaba las acciones punitivas de Israel que habían sido hechas con premeditación, alevosía, y todas las rebeldías del pueblo judío eran como si eran consideradas como Shigagot. Y entonces quiere decir que en última instancia se trataba de alivianar mucho la teshuvá por el temor, aliviana y en mucho el accionar de la persona. Y también decía Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, Gedolat teshuvá shezedonot naasot lo kishgagot. Grande es la teshuvá, porque los zedonot, quiere decir todas aquellas acciones que hemos cometido con zadón, con alevosía, con premeditación, entonces la teshuvá la lleva a un plano de shegagot, quiere decir aquellas cosas que hice por omisión, porque no lo sabía, en forma involuntaria, porque dice, Shuba Hashem ad Israel, ad Hashem, Shuba Israel ad Hashem Elokeja, y kashalta ba'avoneja. Entonces dice, retorna Israel hasta Hashem tu Dios, porque has fracasado en tus abonot, en tus transgresiones. Si dicen abon, el concepto de abon no es het. Het es involuntario. Abon es por comisión, quiere decir adrede, mezid u, mekakarele mikshol. ¿Y cómo lo llama? Dice la Gemara de Yomá, allí en la hoja 86. Entonces, Shuv Israel, at Hashem Elohim, kashalta. Kashalta quiere decir kishalón. Kishalón es fracaso. Y fracaso quiere decir algo muy leve. Por lo tanto, la teshuvá por el temor, eventualmente, es un componente esencial en la vida del pueblo judío. Pero, agregado a la teshuvá común, existe también la teshuvá por amor.
Y ese es otro gran concepto. Enena doma teshuvah meirá, mi sheoseh teshuvah meirá, leoseh teshuvah me'ahava. No podemos comparar y equiparar a aquella persona que hace teshuvah por temor a aquel que la hace por amor. Aquí aparece también en la Gemara de Yoma, a renglón seguido, el mismo Rabbi Shimon ben Lakish, que ve las posibilidades realmente casi exageradas, se puede decir así, extensísimas de la teshuvah grande. La teshuvah grande, la teshuvah gdolá, es la teshuvah por amor, eventualmente. Y dijo, grande es la teshuvah que los zedonot. Grande es la teshuvah, gedolá teshuvah. ¿Cuál es la teshuvah gdolá? Donde los zedonot, quiere decir que todas aquellas cosas que yo cometí a conciencia, nasot lo que es juyot. Increíblemente, la teshuvah por amor transforma la acción negativa premeditada en un mérito. Increíblemente. Porque está dicho, dice el profeta Yehezkel en su capítulo 33, Ubeshub Rasham Rishaato Beasa Mishpat Tzedakah Alehem Uichie. Y cuando retorne el perverso de su maldad y haga justicia y tzedakah, sobre ellas habrá de vivir. Quiere decir, la Gemara está clarísimo diciéndonos que la teshuvah por amor logra improntas realmente únicas en la vida de la persona. Y me hace Adam teshuvah shlema, dice, si la persona hace teshuvah completa, absoluta, íntegra, entonces dice, Afa averot she'asa mitchila einam mitchashbot lo. Inclusive las transgresiones que hizo desde un comienzo no le serán consideradas. Beinam mitkarot lo. Tampoco le serán mencionadas en ningún momento. ¿Y de dónde lo sabemos? Porque Yeshaya, el profeta, lo explica, dice la Gemara, hablando del último capítulo de Yeshayahu, del anteúltimo, perdón, Yeshayahu 65, Lo tizaharna rishonot velo ta'alena al lev. Dice, no serán recordadas las primeras, ni serán llevadas al corazón. Así dice la Pesikta en este caso. Ve Hikomam Takim. Cuando el Shira Shirim habla del amado y de la amada, dice que el amado, Hiko, su paladar son mamtakim. Mamtakim son dulces. Explica entonces el Shira Shirim Rabbah y dice algo muy bonito. Hiko mamtakim. Ubeshub rasham erishaato, beasam mishpat tzedakah, et nafsho yichaye. Dice, cita nuevamente al profeta Yehezkel que cuando el malvado vuelva de su maldad y cometa y ahora se dedique a la justicia y a la caridad, a la tzedaká, su alma habrá de revivir. ¿Tienes una vida que sea más grande y más dulce que esta? Dijo Reish Lakish, Ubilbad betuhe ala rishono. Dice, pero en este caso es aquella persona que logra realmente quedarse pensando, obnubilado tal vez, confuso, frente a las primeras cosas que hizo. Hakeitzad, ¿cómo es esto que se da? Dice, Tane Rabbi Shimon Bar Yochai. Enseñó Rabbi Shimon Bar Yochai. Harei Shayadam Rashak Gamur Kol Yamav. Supongamos, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que tengamos una persona que fue perverso toda la vida. Ubasov, y al final de sus días, Nasat Satik Gamur. Y al final se hizo una persona recta, decididamente justa. Y sobre él se dice, Bereshat Resha, Lo Ikashel Ba, Beyom Shubo Meresho. La maldad del perverso no será motivo o no será obstáculo para él el día que él retorne de su maldad. Amar Rabbi Hanan, que es el suegro de Reish Lakish, eventualmente, perdón, es el cuñado de Reish Lakish, y es el Jabruta de Reish Lakish. Reish Lakish se casó con la hermana de Rabbi Hanan. Veloot, Ela, Shekola, Veroche Asa, Akadosh Berhu, Moneo, Tan, lo que dejó. Dice Rabbi Hanan, más aún todavía. Todas las transgresiones que él supo hacer o pudo hacer, Akadosh Berhu ahora se las cuenta como méritos. Adau Dichtiv, como está escrito en el Shira Shirim, Morbe Ahalot, Esiot Kol Bigroteja. Dice perfumes aromáticos, dice el Teilim, y tiendas
extendidas son todas tus ropas. Kola begidot shebagadeta, begadeja, son ahora begidot, son tus traiciones. Ahora son como perfumes amorosos y tiendas extendidas delante de mí. Todo esto es el fenómeno de la Teshuvah por amor, y a la cual nuestros Jajamim le han concedido, obviamente, un escenario, vaya, más que trascendente para mostrarnos a nosotros cómo debemos eventualmente alcanzar un punto en la vida que significativo en el cual nos permita a nosotros abrazarnos a la Teshuvah porque realmente lo deseamos y no necesariamente porque hay circunstancias externas o a veces circunstancias internas que la persona sufre en su estado de salud, en el cual también lo llevan a esa realidad. Por lo tanto, la Teshuvah de Ahavá, la Teshuvah por amor, es una Teshuvah ilaít, es una Teshuvah realmente superlativa, que no se conforma tan solo con hacer de aquí en adelante el futuro, no se detiene tan solo en un arrepentimiento sobre el pasado, sino que potencia mucho más ese desarrollo y hace de la Teshuvah una fuerza casi revolucionaria que actúa también sobre el pasado y lo viene a corregir. Esto es lo que explica Rav Soloveitchik tan excelentemente en su libro sobre Ala Teshuvah, que supimos estudiar durante muchos Shabbatot hace unos años atrás, y donde realmente es un escenario, pero más que maravilloso, el de Rav Soloveitchik hablando sobre la Teshuvah. Probablemente sea otro de los temas que propongamos estudiar en el futuro. Por lo tanto, también poder cambiar el pasado. La única tradición de fe en la cual el hombre puede cambiar su pasado es el judaísmo. A pesar de que lo pasado pisado no tiene que ver con eso. Al contrario, yo puedo realmente cambiar mi pasado. Dice, incluso, explica el Rab Ariel ahora, Megilat HaGalut Shelanu, esta Megilá, Megilat Esther, que es la Megilá del exilio del pueblo judío, no fue llevada en los libros nuevos. En los libros nuevos quiere decir las nuevas epístolas, las nuevas edictos, mejor dicho, que fueron escritos para el pueblo judío, donde le permitieron a los judíos defenderse, sino que verdaderamente esta Megilá viene a insinuarnos algo mucho más que eso. Ingresamos ahora a un palacio nuevo, al palacio de la Teshuvah por amor. Esa Teshuvah revolucionaria que lo hace caminar al ser humano hacia adelante para poder corregir no solamente su propio mundo, sino el mundo también que lo rodea, el mundo exterior. Esta Megilá, la Megilá de Esther, se refiere el Rab, toma la energía que fue puesta en el pecado y ahora lo hace fluir hacia cauces positivos. Y obviamente la desgracia, la pena, el dolor se transforma aquí como un motor que va no solamente a cambiar la realidad y a mejorarla sustantivamente, sino que la va a traer hacia logros y objetivos mucho más elevados. La Megilá pone un acento muy particular en el concepto integrador del Benaafoju. Benaafoju es que todo se invirtió. Naafoju. En este caso, esto es lo que va a producirse, ¿no? Se va a producir una inversión absoluta en cada detalle, en cada aspecto de las cosas que habrán de ocurrir de aquí en adelante con una precisión realmente asombrosa. Mirá que neguet mirá. Así como obraron ellos, así Akadosh Baruj Hu nos permite obrar a nosotros. Y de esta manera nos habrá de acercar la salvación para su forma más expedita y su forma más integral. Los nuevos libros
que han sido escritos con el permiso y la autorización y el sello del anillo del rey, que son escritos a lo largo de esta Megilá, logran transformar todas las desgracias, diría en plural, que vinieron en un principio, en ahora realmente éxitos permanentes, de manera tal que el pasado mismo es aquel que facilita finalmente y nos deja una herencia positiva para poder construir eventualmente nuestro futuro. Dicen los Jajamim en el Shemot Rabbah, Ein midato shel HaKadosh Baruj Hu kemidat basar badam. La forma de accionar del Todopoderoso en su mundo, midato, sus atributos, su forma de actuar, no es como la del ser humano. Shehu makeh beizmel umarpe berafie. אבל אני, במה שאני מכה, בו אני מרפא. Quiere decir que el ser humano golpea con la espada y tiene que curar, obviamente, con los medicamentos y con operaciones y cirugías y vendajes. Pero Dios, dice el Shemot Rabbah, במה שאני מכה, בו אני מרפא. Con lo mismo que el Todopoderoso ha de infligir el golpe, el dolor, el castigo, con eso mismo, quiere decir, con eso mismo acercará el remedio y la cura. Explica nuestro Jajamim que las heridas, los golpes, el castigo de Akadosh Baruj Hu no son puranut, no son una desgracia, sino una braja. Así cantamos en el Shabbat Kodesh, cuando el viernes a la noche y en la Seudah Shelishit, el Mizmor de David, donde Hashem Roí lo Ihsar, mi Dios es mi pastor, nada me faltará, vino Odesh y Arbisteni, al Mei Menujot y Aleni, me conduce por aguas apacibles, etc. Y ahí entonces decimos que David Amelech canta Shiv Teja Umishanteja, Hema y Anahamuni. Hermoso. Quiere decir Shiv Teja Umishanteja. ¿Qué es el Shevet? Beikeiti etchem beshevet musar. El Shevet es aquello que produce el castigo, el golpe. Y después viene Mishanteja, que es Mishenet. Mishenet es un bastón de apoyo. David Amelech canta Shivteja Umishanteja, Hema Yenahamuni. También aquel Shevet con el cual me golpeas y me produce dolor, así como el Mishenet, que me acercas para que me apoye y me levante, esas dos, ambas realidades, el dolor y la compasión, el dolor y la recuperación, esos son los que me traen el consuelo, canta este hermosísimo Teilim 23. Entonces, no necesitamos no necesitamos vendaje, no necesitamos nada. ¿Por qué? Porque el mismo vendaje es el castigo. El castigo actúa a la vez como vendaje, como curación, como curatorio, sí. Cuando el golpe, a veces el dolor, nos despierta y prácticamente nos impulsa hacia la teshuvá, queda claro que no viene sino para traernos a nosotros una gran braja, una gran bendición. Y por eso dice el profeta Yeshaya, Be'aitzara ile Yaakov umimena y Basheya. El profeta Irmiau, perdón, dije Yeshaya. El profeta Irmiau dice, y tiempo de angustias y pesar es para Jacob, y sin embargo de ella él habrá de ser salvado. Por lo tanto, no es necesario responder a los libros, sino poder corregirlos. Los libros primero son Machshevet Amán, el pensamiento de Amán, que sigue vigente, lamentablemente, como les decía la semana pasada en la Megilá. Entonces, al contrario, dice, entonces es necesario entender que aquí no había nada malo, sino aparentemente eso malo que tenían esos libros primero, Machshevet Amán, es en apariencia negativos. Y por eso el Benafojo. Por eso viene el concepto de que y todo se invirtió. Quiere decir, como dice el profeta Yeshaya, Tajatana Atzutz, Yale Berosh, Betajata Sirpat, Yale Adas, Beaitala Hashem Shem Leot Olam Lo Ikaret. Quiere decir, en lugar del Natzut, del espino, saldrá el Berosh, el ciprés, y en lugar del Sirpat, el arbusto
con espinas van a ser el hadas, el mirto. Quiere decir, a veces de un arbusto salvaje crece un ciprés, un árbol hermoso, y de otro espino nace el mirto, que es saludable y es una de las 4 especies. Por lo tanto, será para ti Dios como nombre y como señal perpetua, jamás será cortada. La Geulá de la redención del Galut es siempre percibida y tomada como la Geulá Ashlema, como la Geulá absoluta y completa, y por lo tanto tiene algo de lo que se llama Yeshuat Olamim. Muy bien, y este es entonces el final de este capítulo 8 que hemos estudiado, viendo todas las reglamentaciones que se pidieron al rey, poder actuar en nombre del rey, y en función de eso llegamos entonces al casi, diría yo, último capítulo de nuestra Megilá. Y el último capítulo de nuestra Megilá, el anteúltimo, porque en realidad hay una pequeña parte del capítulo 10 que también vamos a estudiar, por supuesto, y vamos a ver el capítulo 9. Este es el objetivo de hoy, parte del capítulo, por supuesto, no todo, el capítulo 9 de la Megilá. Ya increíblemente estamos llegando a nuestro final, ¿no? O sea que es muy bien, porque tuvimos un tiempo que, gracias a Dios y por el mérito del estudio, pudimos superar también el corona, ¿vieron? O sea que no está mal la idea, poder estudiar para poder superar todo el tema de la enfermedad en el mundo. Así que en buena hora que sea. El capítulo 9 entonces nos dice la Megilá en su comienzo, y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, tengámoslo en cuenta para la Torá, ¿sí? En el día 13 del mismo, cuando la orden del rey y su edicto estaban a punto de ejecutarse, es decir, matar a los judíos, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer sobre ellos, ocurrió precisamente lo contrario. Aquí quiere decir Benafoju, ocurrió precisamente lo contrario. Aquí viene el concepto de Nafoju, y aquí está el concepto de Nafoju, que los judíos prevalecieron sobre quienes les odiaban. O sea, Asher Ishletu a Yehudim, Hema Besonehem. Entonces nos explica la Megilá, Nikahalu a Yehudim Be'arehem Bechol Medinot Amelech Ahashverosh. Los judíos se reunieron en sus ciudades de todas las provincias del rey Ahashverosh, echaron mano de todos los que procuraban su daño y nadie pudo resistirlos. Velo Beish lo amad lifnehem, porque Kinafal Pajdam al Kolanim, porque el temor de los judíos había caído sobre los pueblos. Interesante, ¿no? Pasamos de ser los temerosos a ser temibles. Y todos los príncipes de las provincias, dice, y todos los príncipes, mejor Sarea Medinot, de Ajas, Dartenim, y los sátrapas y los gobernadores y los funcionarios menores del rey, ayudaron a los judíos. Interesante. Las cosas se invierten, y entonces ahora, ¿qué hacen? Menaseim et Ayudim. Menaseim quiere decir elevaron a los judíos. Elevaron. Yo diría que el ayudar significa elevar desde el punto de vista de la consideración, ¿no? Elevaron a los Yehudim, quiere decir, los consideraron elevados, Kinafal Pajat Mordejai Alejem, porque el temor a Mordejai había caído sobre ellos. Y este capítulo nos marca y nos dice, Kigadol Mordejai de Betamelech, por cuanto que Mordejai se había engrandecido en la casa del rey, y su fama se extendía a todas las provincias y se hacía de día en día más poderoso. Kiaish Mordejai, Oleg be Gadol. Así entonces cierra una primera parte de este capítulo 9 intrigante, poniéndonos ahora y proponiéndonos, obviamente, un cambio posicional en cuanto a los judíos en general y a Mordejai en particular. Y eso es lo que vamos a intentar de comenzar con nuestro análisis en el día de hoy. Y entonces, cuando
tomamos conciencia de esta parte intensa de la Megilá, entonces ahora vamos a recibir todos nosotros eventualmente eh, un escenario muy interesante, que dice que la Megilá describe, perdón, eh, aquí, en este capítulo, Vishne Masar Hodesh, eh, la Geulá casi integral, ¿no? Y la descubre con una receta, y la Geulá tiene nombre de Nafoju. Quiere decir, ocurrió precisamente lo contrario. Ese es el matcón. Esa sería la receta de la Geulá. Quiere decir que en lugar del mal, sobreviene el bien. Y obviamente viene esa realidad a mostrarnos verdaderamente el sentido real de la Megilá. Se esfuerza, diría, en mostrarnos que inclusive el último de los detalles, que estaba predispuesto para provocar el mal, se revela en el momento de la salvación, ¿no? En el momento de la Yeshua, se manifiesta como un instrumento para la redención y también aporta de una u otra manera su granito de arena para el bien. De esta manera, la Megilá transforma esta receta en un principio mayor todavía, y entonces nos muestra lo que nunca pudimos ver a lo largo de la Megilá en forma tan concreta. Y esto es Hanagat Hashem, la conducción de lo divino. Quiere decir, acá empezamos a ver casi como el dedo de Dios, ese mismo dedo que actuó en Egipto, su mano, se hace presente en la vida de Am Israel y de los demás pueblos. Y entonces, acá, y a partir de este escenario, nacen los grandes pensamientos o deducciones coyunturales sobre la Megilá. La Megilá establece en cierto sentido que todo fue para la bendición y el bien, que nunca hubo tal desgracia, sino que a nuestro mediano análisis y nuestro pobre análisis, seguramente había algo que estaba ocurriendo para mal. Más aún, de no haber mediado esa desgracia, no hubiéramos llegado casi nunca a una situación apropiada que se crea solamente a partir de esa Yeshua, de esa salvación. Eh, eh, Parte de esta concepción que nace de este concepto llamado, ocurrió precisamente lo contrario, de Naafoju, aparecen también en muchos otros lugares de nuestro Tanaj, pero en ningún lugar las cosas llegan a un estado de completitud, de integralidad como esta, como en la Megilá. Aparece, por supuesto, en los escritos de la sabiduría que hay en el Mikra, quiere decir, los escritos de la sabiduría son 3 libros, Sifruta Emet, son los 3 primeros libros de los que tuvimos. Teilim, Mishlei e Iyov. Eso se le llama Sifruta Jochma, la literatura de la sabiduría. Teilim, Mishlei y Iyov. Si ustedes lo leen del revés, de abajo para arriba, van a ver Iyov, Mishlei, Teilim, Sifrei Emet, los libros de la verdad. La verdad quiere decir la sabiduría de la verdad, la sabiduría de la vida. Por lo tanto, dice, esta sabiduría aparece en los libros de la sabiduría de nuestro Tanaj, por supuesto, y es apropiada y se suma a una concepción religiosa muy íntegra y completa, fundamentalmente del libro de Teilim, en el libro de Teilim. Perdón, un minutito. Muy bien, en el libro de Teilim.
¿sí? Por ejemplo, el capítulo 22 del libro de Teilim, que nosotros nos decimos en Purim, existe solamente la tefilá y la salvación y el agradecimiento, pero no aparece en ese momento el nafoju. Entonces, la Menatzeach al Ayelet Shahar Mismor, ¿no? Sobre el Ayelet del amanecer. Aparece allí este concepto, pero no aparece el concepto del nafoju. Bor Kara Bayachtereu Baipol Beshahatifal. Quiere decir que cavó un pozo y lo hizo bien profundo y cayó en él. Yashuv Amaló Berrayó, todo lo que hizo volverá sobre su cabeza, Galkot Kodó Hamasó Yere. Y sobre su cabeza, toda su maldad y su violencia habrá de descender. Tabeu Goim Beshahat, Asu Berreshet, o sea, todo habla acerca de los perversos que actuaron o que urdieron su mal contra Israel, que todo su mal va a venir en contra de ellos. Es el concepto del Nafoju. No aparece en el capítulo 22 de Teilim, pero en los restantes capítulos sí, tanto de Mishlei como Teilim, la sabiduría que dijimos de la verdad. Dice, no solo que los pensamientos del malvado no llegan a concretarse, eso, no solamente eso, y que el hombre justo nunca caiga en las redes del malvado. Dice, tampoco alcanza con que el castigo que está designado al malvado no es lo que alcanza, sino también que el malvado habrá de fracasar precisamente en ese mismo pozo que cavó para el hombre justo. Y entonces el malvado, dice el libro de Teirim, cae dentro de él y todo lo que él pergenió y pensó hacerle al tzadik, ahora va a volver sobre él en última instancia en forma directa. Megilat Esther eventualmente viene a continuar en cierta forma con esa idea en el sentido positivo. Solamente que Amán, o sea, no solamente que Amán fue colgado sobre el árbol que él mismo preparó para Mordejai, sino que Mordejai tuvo el mérito de hacerse cargo de la casa de Amán y, por supuesto, sobre el caballo sobre el cual Amán quería eventualmente montar. El Nafoju aparece también en las palabras del libro de Mishlei, Tzadik Mitzaran Ejelatz de Yabor Rashat Ashtab. El Tzadik, el hombre justo, será salvado de la desgracia y en su lugar vendrá el malvado. O sea que está claro que obviamente el Nafoju es una realidad a nivel del texto bíblico, en los libros de la sabiduría, por supuesto, tanto Tihidín como Mishlei como Io, para no seguir dando más ejemplos, pero aquí estamos obviamente hablando de esos ejemplos. En la fojo de la Megilá, entonces pone de manifiesto en forma directa y también nos enseña a comprender los escritos como una descripción acotada donde el Rasha, el malvado, viene en lugar del Tzadik, porque el malvado siempre tuvo la intención y pergenió y pensó cómo hacer el mal, y entonces viene a producirse aquí este círculo virtuoso de la moral, un círculo que es completo, obviamente, y eh, perfecto a ese nivel para actuar contra los días y la vida del malvado. Por último, nos dice en esta parte el Rabaniel ahora, nuestros Jajamín concentraron los escritos que describen la idea del Nafoju, de que todo se invirtió, todo se dio vuelta, de Mubanshel Midah Keneged Midah. Quiere decir, en la forma que cada uno recibe en su vida de acuerdo como la persona obró. El Rasha, el perverso, va a recibir todo el castigo que el mismo perverso había elegido para el hombre justo. Nos dice entonces ahora la fuente de la Mejilta de Rabbi Ishmael, precisamente, allí donde la perashá de Baihi Beshalach Paró Am. Ese es el escenario que se elige en el momento que Paró expulsa al pueblo judío. שבמחשבה שחשבו מצרים לאבד את ישראל, בא Ani Denan. Dice Ani Danan, perdón.
en el pensamiento, en la actitud que pensaron los egipcios exterminar a Israel a través de esa, en ella misma yo, dice Dios, lo juzgo. Ellos pensaron matar a sus hijos en las aguas, y entonces yo me habré de vengar de ellos, habré de cobrarme de ellos en las aguas. Porque dice, Bor Karaba y Aspereu, Biepol Bashahatifar. Entonces cita el libro de Teirim, donde el que cavó el pozo, en él se habrá de caer. Y dice, Yashub Amaló Berroyó. Y por lo tanto, todo lo que hizo su mal, volverá sobre su cabeza. Y dice, Kore Shahat Baipol de Gomer. También dice aquel que cavó el precipicio, entonces también él habrá de caer en él. Y dice, va citando Pesukim, obviamente, dice, y así también lo dijo Shlomo Amelech Alaba Shalom. Mi pripi ish tisba bitno ugumor adam yashivlo. ¿Qué quiere decir? Dice que mi pripi ish tisba bitno. Del fruto de la boca del hombre, de todo lo que el hombre habla, se habrá de satisfacer su estómago. Ugumor adam yashivlo. Y al hombre le habrá de retribuir de acuerdo a lo que hizo. Vejen Yeshayahu Anabí alaba Shalom Amar, dice también la Mejilta, dice el profeta Yeshayahu, que al Gemulot, que al Yeshalem, Hamar et Zarab, Gemul el Bable Hayem, Gemul Yeshalem. Muy bien, lo mismo dice todas las retribuciones, el Todopoderoso habrá de retribuir, y entonces les habrá de retribuir el enojo a los enemigos, Gemul Oibab, le Hayem, Gemul Yeshalem. Quiere decir también el Gemul, la cuota parte que corresponde a los enemigos, habrá de pagar. Muy bien, entonces por lo tanto va citando todos los profetas, pasando uno por uno, por uno, por uno, por uno, y obviamente, el Midrash no puede sino también hablar de la Megilá. Entonces dice, Bor Karabe y Aspereu, el malvado se dedicó a cavar un pozo. Dice, todo lo que los malvados, Jofrim, cavan, Leatzmam en Jofrim, se lo cavan para sí mismos. Y finalmente habrán de caer ellos en el precipicio. Y Ashub Amaló Berroyó, y habrá de retornar su maldad sobre su cabeza. Esto está referido a Hamán, que todo lo que pensó y pergenió sobre Mordejai, todo eso le cayó a él sobre su cabeza. O sea que las fuentes eventualmente tratan de devolvernos a nosotros una mirada no inquietante, pero sí sabia, con respecto a todo lo que acontece en este mundo. Uno piensa generalmente, el malvado, la persona que piensa en hacer el mal, eventualmente piensa que las cosas salen de él, de afuera de él, y se terminó. Pero no sabe que hay un efecto boomerang también en ese mundo. Que todo lo que yo digo sobre algo, sobre alguien, todo eso vuelve sobre mí. En última instancia que tengo que tener también mucho cuidado al respecto, y a veces las circunstancias nos sobrepasan y no sabemos verdaderamente cómo poder afrontar y confrontar verdaderamente el escenario de la dignidad, o sea, vivir el hombre con dignidad. Básicamente, Ein Adam Joshev Leatzmo Rasha, quiere decir, ninguna persona se considera a sí mismo como malvado. Desde ya que la mirada que somos buenos o malos es una mirada más exterior a nosotros y no la mirada interior, porque en Adam Nesime Tatzmo Rasha, eso es lo que quería decir. Nadie se considera que uno es malo, pero eventualmente a veces las cosas sí lo son. La Megilá, obviamente, nos trae un estrato más sobre esto. No habla solamente del destino del malvado, sino que la Megilá dice que el tzadik, el hombre justo, va a alcanzar también el mérito de lo bueno eh, eh, que el Rasha eventualmente se preocupó de preparar para él. Esto aparece en los libros también de la Jochma, que son los libros que estamos hablando eventualmente, que tienen que ver con una larguísima estructura de Pesukim, que voy a decir uno. Tobian Gil, Benei Banim, Betzafun la Tzadik, Heil Jote. Dice el libro de Mishlei, la tarea del hombre justo y bueno va a quedar siempre en su mano y en las manos de sus hijos.
mientras que el accionar del pecador será tomado de él, pero también no será en vano, sino que todo lo que se ocupó el malvado le está destinado desde el cielo y el justo lo espera para él. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos hablando, dice, que el hombre justo va a heredar el bien, él y los hijos de él. Betzaful tzadik Heil Joté. E inclusive todas las malas acciones del perverso serán atesoradas finalmente para el tzadik. El tzadik eventualmente tiene esa fuerza de poder transformar ese mal en bien. Es muy interesante todo este fenómeno. Obviamente, lo que dice, eh, explicábamos en el Rambam, al final de su introducción a la Mishnah, explica cuál es el objetivo, cuál es la meta de, de todo el esfuerzo de la gente, de los petaim. El peti es la persona que peti yamin mejol davar, dice el libro de Mishlei. El peti es el ingenuo, es el inocente, es el que se cree todo lo que le dicen. Y dice, ¿cuál es el amal de toda esa gente que se ocupan de las vanidades del mundo? Dice Rambam, Tosahel o Sahal, aquel necio, aquel tonto, le va a ordenar a sus esclavos construir un palacio, ¿no es cierto?, realmente impactante, o plantar un viñedo muy grande, así como hacen los grandes reyes, o aquel que se parece a los reyes. De Yeto Armón, Mezuman Hasid, y ese palacio estará eventualmente prácticamente preparado para el Hasid, que va a venir en el tiempo futuro, no ahora, en los futuros tiempos, y algún día se va a ubicar en ese lugar a la sombra de esas paredes, de las paredes de ese palacio, y tendrá entonces de esta forma una salvación definitiva de la muerte, y para que él se lleve consigo ese mismo viñedo algún día y que pueda tomar de él el mejor vino y haga de él realmente su mejor utilización. Quiere decir que a veces eh, eh, el hombre justo es aquel que definitivamente obtiene el mérito de todo lo que se hace en este mundo. Algo más con respecto a la Megilá. Los Jajamín dijeron, ah, eh, armaron una serie como un listado de perversos que actuaron o que hicieron perder a los justos, y lo pusieron en una reshimá, una lista que terminan hablando precisamente de la Megilá. Dice entonces el Vaikra Rabá, Asher Ketzeró ze Amán. Quiere decir aquel que cortó la cosecha, se refiere a Amán. Raab y Ojal, del hambre comerá, es Mordejai. De él Metzinim y Kajuhu, y hacia las fuentes de lo frío lo tomarán. Lo bezain de lo memagen, ela besakba efer, lo tomarán entonces no con armas ni con escudos, sino con ropas de duelo, sheneemar, sakba efer y usar rabín. Así como dice en la Megilá que Mordejai se viste y junto con todo el pueblo judío, con todas las ropas de duelo, a causa del decreto de Amán. Y así sucesivamente. El Kadosh Baruj Hu, dicen los Jajamim, en ese momento Hirher pensó y dijo, Yabó Amán Beichnos Beyahim Rasha Betzadik Ilbash. Quiere decir, cuando el rey preguntó quién estaba en el Hatzer y le dijeron que estaba Amán, dijo Yabó, que venga. Y entonces allí es en el momento en el cual el malvado está preparando todo para el justo. Cuando el rey le preguntó, ¿qué sería con el hombre que Dios quiere su beneficio, que el rey quiere su beneficio, porque lo había salvado? Entonces dijo que se tome la ropa del rey y la corona del rey, del caballo del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, Beyahim Rasha de Tzadik el Bash. El perverso va a preparar y el justo habrá de vestir. Y después va a venir Mordejai y él habrá de tomar de sí y habrá de construir todo con ese oro y con esas joyas, obviamente
el Bet HaMikdash. Este es uno de los escenarios realmente inquietantes de lo que habla la Megilá y fundamentalmente de este concepto que estamos comenzando a analizar, que se llama Be-Na'afohu. Quiere decir este sentido que tal vez el Na'afohu viene a mostrar la verdadera cara de la Megilá, no necesariamente la cara opuesta, sino, como dicen los Jajamim, esta es la verdadera cara de la Megilá. La verdadera cara de la Megilá pasa por este lugar, pasa por el Benafoku. Y sepamos nosotros que hay un escenario que es inesperado, pero ese escenario inesperado, en donde todo se invierte, era precisamente el lugar que teníamos que ver. Y entonces, cuando se nos abre esa posibilidad de poder ver el escenario, ahí entendemos el mundo de los opuestos, pero más allá del mundo de los opuestos, entendemos que ese era el mundo verdadero que queríamos ver. Entonces aparece esta explicación tan interesante que nos traen los Jajamim a lo largo de una sifrut, una literatura que es la literatura de la verdad, llamada literatura de la verdad, encaminada por el libro de Tehilim, seguida por el libro de Mishlei, concluida por el libro de Iyov. Y no me cabe ninguna duda que el equilibrio, el fiel de la balanza de estos tres libros, en un lugar Tehilim, en otro lugar Iyov, el fiel de la balanza se encuentra eventualmente en el libro de Mishlei, que es el libro de Proverbios, en donde sus primeros 30 capítulos, porque el capítulo 31 es el Eshet Hail, de una u otra manera hablan de esta contienda, si se puede decir así, entre el mal y el bien. Todos esos mundos que confluyen en la figura de la noche y del día, de la oscuridad y la mañana, del sol y la oscuridad, o del tzadik y del rashad, del hombre justo y del hombre malvado. Esto es el escenario de este capítulo 9, prefinal ya de nuestra Megilá, de la cual calculamos que en un mes más nos despediremos definitivamente de ella para tener un poquitito el recaudo de haber estudiado la Megilá con la intensidad suficiente y necesaria. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos hoy. Que tengamos Shabbat Tov. Gracias por acompañarnos a todos ustedes y que tengamos Besorot Tovot. Y Bezrat Hashem, estaremos comunicándonos a lo largo de la semana. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.